Seguimos en el Energy Summit. Mi nombre es Juliana Monferrán, soy editora de negocios y ahora estoy acompañada por Carlos Escavo, que es el director de Strategy & de PwC. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien. Carlos, bueno, vamos a hablar sobre la descarbonización y la compensación de emisiones. Contanos un poco por qué es tan importante justamente hoy hablar del mercado de carbono. Bien. Hablar de eso hoy es importante porque es una de las herramientas que tienen las empresas para descarbonizar su operación, para llegar o acercarse a la neutralidad de carbono, ¿no? Y esto es algo que es una necesidad imperiosa de los negocios por diferentes motivos. Algunos estuvieron mencionando. Recién sí estábamos escuchando los objetivos de Dow. Exactamente. Y a ver, para hablar un poco sobre eso, por qué es importante para el negocio esto, si bien por ahí en Argentina estamos un poco más preocupados por la coyuntura, por las urgencias del día a día y el marco regulatorio por ahí para temas de emisiones de gases de efecto invernadero no es tan fuerte como en otros lugares, esto está llegando a Argentina para las empresas muy rápido, mucho más rápido de lo que todos nos imaginamos. Por ejemplo, el principal impulsor, que en general es el marco regulatorio. Claro. En Argentina tenemos empresas globales que operan acá y les aplican los mismos requerimientos que en todo el mundo. En general, depende de dónde esté la casa matriz. Entonces tienen que avanzar en eso, aunque la Argentina no se lo requiera. Además, por ahí, por ejemplo, tenemos empresas argentinas que exportan a mercados internacionales de alto valor. Entonces, por más que no tengan una casa matriz en Europa, por ejemplo, esto les empieza a impactar cada vez más. A partir del mes que viene, por ejemplo, en Europa empieza a entrar en vigencia un mecanismo de ajuste de precios para importaciones por compensación de carbono. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si un productor va a exportar algo a Europa, que compite contra producción local, que tiene requisitos de ser neutral o más amigable con el medio ambiente, le van a cobrar un impuesto para equiparar el nivel de costos con los productores locales europeos. Entonces, esto ya empieza ahora para cualquier empresa, aunque sea argentina, que quiera exportar ahí. Y por ahí en otros mercados, otros productos, hay cada vez más requisitos que pueden ser hasta más graves porque pueden llegar a dejar a la empresa fuera de los mercados. Incluso para pedir financiamiento externo. Para eso también, exacto, inversores o financiadores. Si, por ejemplo, una empresa argentina quiere financiarse para expandir una fábrica y le quiere pedir un préstamo a un banco internacional, ya hoy le empiezan a pedir algunos requisitos que por ahí son muy tímidos todavía, pero van acelerándose los niveles de requerimientos. Entonces, por este tipo de motivos, podés ver que es algo que tiene un impacto en el negocio muy importante. Te llegan a dejar afuera de un mercado o necesitas acceder a una financiación. Incluso está evolucionando la tasa con beneficios, si no, o sea, si tenés... sí, hoy, por ejemplo, para acceder a financiación es más fácil si tenés buenos indicadores ambientales y sociales, exactamente, y hasta puede llegar a ser más barato en algunos casos. Claro. Entonces, todo esto te demuestra que es un tema que merece estar en la agenda de cualquier CEO. Claro. Además, esto, ¿no? Hoy hablamos a nivel global, no puedes hablar de un mercado, o sea, afecta en todas las industrias. Hay industrias en las que está afectando más rápidamente que en otras. Si bien ya algo dijiste, contanos un poco más de la Argentina. O sea, ¿cómo está evolucionando esto? O sea, ya hablaste por ahí más de las multinacionales o de por qué las empresas lo tienen que mirar, pero ¿cómo evoluciona también a nivel regulatorio o cómo, hacia dónde vamos, digamos, en el país? A ver, en Argentina, mercado regulado de carbono no tenemos porque todavía no hay un marco regulatorio que les exija a las empresas reducir sus emisiones. Hay en algunos países de América Latina que están empezando este año, el año que viene, a implementarlo. Lo que sí tenemos vigente en Argentina son mecanismos que tienen que ver con los mercados voluntarios de carbono. En este momento, por ejemplo, hay más de 60 proyectos de reducción o captura de carbono en la Argentina. En general son más de prevención de emisiones y muchos son de empresas que los desarrollan para compensar sus propias emisiones. También hay otros que son de desarrolladores que lo hacen para comercializar los créditos como un negocio en sí que genera su propio flujo de ingresos. Pero siempre desde el lado más bien privado, ¿no? Está la iniciativa. Sí, es totalmente privado. En los mercados voluntarios ¿Crees que esta regulación que avanza en la región va a impulsar la regulación local? O sea, ¿vamos a tener que...?
finalmente debería, hay algo que por ahí va a venir antes que eso, en lo cual ya se está estudiando en Argentina. Hay una regulación a nivel global, que es el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con la normalización en los distintos países del mundo sobre los requerimientos regulatorios. Y eso se está evaluando en Argentina, o sea, Argentina se incorpora a eso, todavía no está definido cómo va a ser esa incorporación, y eso podría tener una serie de impactos muy positivos para estos mercados, o también tiene algunos riesgos según cómo se llegue a implementar. Claro. Recién comentaste algo de cómo lo que están haciendo las empresas, ¿no? Cómo lo encaran, un poco mitigación o un poco... contanos un poco con más detalles qué están haciendo las empresas hoy, ya que dijimos que es el sector privado el que está movilizando, digamos, esta tendencia. Sí, sí. Las empresas son las que se adelantan a los requerimientos regulatorios porque tienen que adaptarse para poder asegurar una continuidad y rentabilidad del negocio futuro, ¿no? Que si te llega esto de golpe, no van a estar preparadas. Hay una diapositiva que traje que por ahí puede ayudar para esto. Ahí está. Bien, acá ven a la izquierda las herramientas que tienen las empresas para descarbonizar, para llegar a una neutralidad de carbono, ¿no? Pueden ver desde una situación de línea base con un nivel de emisiones inicial y que pueden hacer tres cosas. La primera es descarbonizar mediante medidas operativas. Eso es lo primero que cualquier empresa tiene que hacer. O sea, eficiencia en la operación, digamos. Exacto. ¿Para qué? Para contaminar menos, para emitir menos gases de efecto invernadero. Y acá hay, según la empresa, la industria, distintos tipos de cosas que se pueden hacer, pero en general tienen que ver con la eficiencia energética. Mejoras de tecnología. Exactamente, con transicionar hacia fuentes de energía más limpias, con temas por ahí de economía circular para reducir o minimizar los desperdicios. El tema del agua. Exactamente. O como comentaban, de los plásticos que se vuelvan a utilizar y no vayan a un basural. Las empresas avanzan en esto. El tema con esto es que tiene un límite de la viabilidad económica. Esto lo ves, perdón, ¿esto lo ves en las grandes empresas o también lo ves en empresas por ahí más chicas que son proveedoras de las grandes también, porque no son la cadena de valor? Sí, a ver, las grandes son la punta de lanza, las que claro. primero lanzan esto, después también lo tienen que incorporar a toda su cadena de valor. Claro. Entonces, si una automotriz, que es una industria muy desarrollada en Argentina, sí, todos sus proveedores, quiere avanzar en esto, por ahí lo más fácil es lo que pueden hacer ellos propios, pero llega un momento en el que tienen que ir hacia sus proveedores también. Y los proveedores tienen que sumarse a esto. ¿Y esto lo ves como bastante ya instalado en el mercado? Sí, hay mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer todavía. Lo que te comentaba de la viabilidad económica termina siendo el límite. O sea, una empresa que avanza mucho en estas palancas de descarbonización o reducción de emisiones operativas, llega un momento en el que quedan las emisiones marginales, que para reducirlas hay que hacer inversiones muy caras, que por ahí no justifican, porque son mayores que la rentabilidad de ese negocio. Claro. Entonces ahí ya nos vamos a la segunda palanca, que es la adecuación del portafolio de negocios, donde, por ejemplo, empresas del sector energético, que es el tema central de hoy, diversifican sus fuentes de energía hasta para incluir energías limpias. Y la tercera palanca es la que estaba comentando, que es para todo lo que quede que no puedo reducir, porque es técnicamente imposible o económicamente inviable, me queda la alternativa de compensar. Entonces, por un lado, emito gases de efecto invernadero, pero por el otro lado yo puedo hacer algo para capturar esos gases de efecto invernadero de la atmósfera y lograr una neutralidad de carbono. Y ahí decías que lo pueden hacer las empresas por un proyecto propio o incluso hay desarrolladores de proyectos. Exacto. En general, las empresas en el mundo, el recurso más fácil y directo es comprar certificados en los mercados voluntarios. Claro. Que lo hacen y por encima de los requerimientos... Disculpa. No, sí. No, porque ahí hay una tendencia, no sé si se está dando acá, que es comprar en proyectos locales, ¿no? En lo posible. En lo posible, lo más cercano posible. Claro. Sí. Acá en Argentina hay proyectos para comprar, sí, hay, bueno, dijiste hay proyectos, 60. Sí. Esos son locales. Esos son locales de Argentina que están en distinto nivel de desarrollo, por ahí no todos, además no todos comercializan, muchos son de empresas para su propia compensación. Y hay otro grupo de empresas, que es lo que mostramos acá en este cuadro a la derecha, abajo, que son los grandes consumidores de estos certificados, porque tienen una demanda de mucho volumen de certificados, y también
por ahí están bajo un alto nivel de escrutinio de la opinión pública, Ok. de los entes reguladores, Claro. y quieren evitar o asegurarse que no corren riesgos de ser acusados de hacer greenwashing, de decir, bueno, compro algún certificado, lo que sea, y estoy bien. Entonces lo que hacen es o desarrollan sus propios proyectos o compran compañías o hacen alianzas con compañías que tienen sus propios proyectos para asegurarse no solamente el volumen de créditos necesarios o certificados, sino la máxima calidad. Claro, la de estos trazabilidad de ese proyecto. Exactamente. Claro. Sí, 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 como en todo mercado siempre hay, bueno, el greenwashing en este caso Es un riesgo importante. importante. Sí, Es sí, sí. importante porque por ahí se... Creo que lo están regulando en Europa también, el tema del greenwashing, o sea, Sí, pero bueno, sigue siendo en los mercados voluntarios Claro. la principal preocupación de cualquier comprador que vaya a comprar certificados. Los certificados tienen ciertos estándares, o sea, no cualquiera proyecto puede emitir estos certificados. Hay entes globales que emiten que certifican estos proyectos y estos créditos, pero aunque cumplan con estos estándares, hay distintos niveles de calidad Claro. percibida, que es lo que hace foco la demanda. Claro, perfecto. Y hablando justamente de los proyectos, contanos qué tipos de proyectos existen para compensar. Sí, bien. Acá, por ahí, el otro cuadro, si pueden pasar, que trajimos, habla de las categorías de proyectos. Acá tenemos dos grandes categorías. A la izquierda están los de prevención y a la derecha los de captura de carbono directamente de la atmósfera. Los de prevención lo que hacen es, el ejemplo típico es un parque eólico, por ejemplo, es por hacer este proyecto, la energía que se consuma va a reemplazar otra fuente que emite más. Claro. Entonces vamos a estar Dejando de... una huella de carbono menor en la Claro. atmósfera, ¿no? O, por ejemplo, evitar la deforestación de tierras. Claro. Este tipo de proyectos que generan estos créditos, en general, hoy en día son un poco cuestionados por algunos de los compradores más exigentes y más profesionales, porque dudan por ahí de cómo se estableció la línea base, de qué tan cierto es que se deja de contaminar la atmósfera en X cantidad de toneladas de dióxido de carbono. Siguen, y son muchos los proyectos que hay en Argentina, pero a futuro no son los que tienen mayores probabilidades de crecimiento, sino que son los que están acá a la derecha, que son los de captura directa, o sea, es saco dióxido de carbono de la atmósfera. Eso es mucho menos discutible, mucho menos riesgo de ser ¿Un tildado. ejemplo? Un ejemplo podría ser un bosque que planto en una tierra que hoy está degradada. Yo planto un bosque, cada árbol captura una cierta cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. Claro. Otro ejemplo, hay por ahí tecnologías como biochar o captura directa del aire y almacenamiento de ese dióxido de carbono. Algunas de estas tecnologías están en un estadio de desarrollo bastante incipiente, entonces todavía son muy caras. Claro. Pero hay otras que no, como por ejemplo la forestación o el biochar, que son cosas que ya se están pudiendo hacer en Argentina. Y esto es muy valorado por la demanda, y esto hace, por ejemplo, que los créditos provenientes de proyectos de este estilo hoy tengan en el mercado precios que son mínimo 5 veces el precio de un certificado de un proyecto más tradicional de Claro. prevención. Y de Claro. hecho se proyecta a futuro un crecimiento de la demanda para estos créditos de alta calidad que es muy superior al crecimiento de la oferta. Claro. Y entonces los precios, que si bien hoy ya son más caros que los otros, se proyecta que se multipliquen por varias veces a futuro. Y acá entra mucho también el tema, hay como muchas startups trabajando en esto, por ejemplo, nuevas tecnologías, que se estén dedicando a este mercado, en el mercado de la captura. Hay muchas de los startups por ahí más chicos tienen que ver con tecnologías de información, trazabilidad, Claro. basado en tecnología blockchain, Claro. etcétera. Pero hay otras cosas que son de tecnología más dura, de altos niveles de inversión, que por ahí se está avanzando un poco más en Europa, pero algunas de esas cosas se están empezando a implementar con pilotos en Argentina. Y en ese sentido, existen muchos consorcios, empresas que se unan, ¿no? O sea, porque si las inversiones son altas y quizás son pilotos, decís, ¿no? O sea, no, como que no se sabe el resultado. Sí, hay.
Y también hay mucho de empresas que deciden tomar el liderazgo en esto. Y toman el riesgo. Sí, y se asocian con algunas otras, pero a futuro apuestan a licenciar esta tecnología, a comercializarla. Entonces es algo que sirve primero para su propio negocio y después además se puede convertir en un negocio standalone que genera su propio flujo de ingresos y rentabilidad. Tal cual. Carlos, y para terminar, contame un poco cuáles son las oportunidades de estos negocios. O sea, ¿qué oportunidades ofrece el mercado de bonos de carbón? Bien. A ver, en Argentina las dos principales oportunidades para las empresas son, primero, desarrollo de proyectos propios para compensar sus propias emisiones. Puede ser con alianzas, con partners que tengan algún tipo de expertise en esto. Y por el otro lado, el desarrollo de proyectos para comercializar estos certificados, sea que la empresa los necesite para sí misma también o no como un negocio nuevo. Para ¿Incluso pueden llegar al consumidor final? No lo ves. Es muy difícil. Hoy en día hay poco y nada, pero por ahí hay productos como, no sé, las aerolíneas fueron de las primeras en avanzar en esto, u otras empresas en compensar la huella de carbono, por ejemplo, para una entrega de un producto a domicilio. Eso va por una red de logística que contamina, que emite gases de efecto invernadero. Entonces, por ahí los consumidores, por pagar un extra, la empresa hace otro aporte, se compra una fracción de un certificado de carbono y como consumidor final uno puede estar tranquilo que esa compra que hizo uno no tiene una huella de carbono. Pero tiene que ver con el consumo responsable, que en la región por ahí todavía no está muy... Sí, es cierto, pero también es cierto que hay un porcentaje creciente de consumidores. Sí, va creciendo. La sensibilidad al precio por ahí no es tan alta en países como los nuestros, pero hasta un 80% de los consumidores están dispuestos a pagar un diferencial chiquito de precio porque los productos sean sustentables. Claro. Y por ahí, para cerrarte un poco sobre las oportunidades de negocio en Argentina relacionadas con los mercados de carbono, recalcar que Argentina es un país importante y relevante en el mapa global para estos mercados porque tiene dos ventajas comparativas. Una es que, a comparación con otros países, tenemos disponibilidad de grandes superficies de tierra para hacer proyectos forestales, por ejemplo. Y otra, por ejemplo, para proyectos forestales es que la tasa de crecimiento de árboles en Argentina es hasta 5 veces más rápida que en el hemisferio norte. Entonces, cualquier proyecto de estos acá va a ser mucho más productivo. Somos competitivos como país. La tasa de retorno es antes, digamos, o sea, claro. Claro, va a retornar más rápido que si quiero hacer lo mismo en Europa, en Estados Unidos o en Canadá. Bárbaro, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, nada, todo un mercado que se abre y como vos decís, la oportunidad en la Argentina es importante, así que seguiremos charlando sobre el tema seguramente. Muchísimas gracias. Bárbaro, gracias. Y ustedes quédense del otro lado con más en el cronista.com porque vamos a seguir con el Energy Summit.